Como repaso de esta simpática tabla de derivación compuesta, dejamos propuestos unos ejercicios que vamos a resolver ahora. En el primero de ellos se pedía derivar la función arco tangente de x cuadrado menos neperiano de x. Pues nuestra estrategia habitual consistía en decidir o determinar qué función actuaba en primer lugar y qué función actuaba después. Entonces, la que actúa en primer lugar es x cuadrado menos logaritmo neperiano de x. Como siempre digo, si sustituyéramos un valor de x en la fórmula de esta función, ¿por dónde habría que empezar? Pues o por x cuadrado por el neperiano, por lo que está dentro del arco tangente. Eso es a lo que hemos llamado y que en la tabla aparece como f de x. Y luego la función principal es el arco tangente. Bien, pues lo que tenemos que derivar es arco tangente de f de x, que yendo a la tabla de derivación se derivaba como f', la derivada de esto, de x cuadrado y del logaritmo neperiano, entre 1 más f al cuadrado. Este cuadrado no hace falta desarrollarlo, si se quiere desarrollar sería una identidad notable, pero se puede dejar así. En el 298 se pide hallar la derivada de esta función. Bueno, pues aquí la función f lo que primero actuaría sobre un valor de x es lo que está dentro de la raíz, tangente menos coseno. Luego actúa la raíz y luego 1 partido esa raíz. Entonces todo eso tenemos que reconocer que es una potencia, que es elevar a la menos un medio. Bueno, pues entonces lo que tengo es f de x elevado a una potencia. La potencia, elevar a la potencia es la función principal, f de x a la n. ¿Cómo se deriva f de x a la n? Pues n, que hemos quedado que es menos un medio, por f de x a la n menos 1. Si a menos un medio le restamos 1, queda menos 3 medios. Y por f', por la derivada de esto, de f. La derivada de la tangente podéis poner esta o la otra, 1 más tangente cuadrado, y la derivada del coseno es menos el seno. Como está restando, al final nos quedará un más. Si quiero escribir esto otra vez en forma de raíz, pondría menos un medio por f a la menos 3 medios, es decir, 1 partido raíz cuadrada de f al cubo, y por todo f'. Este f', si se quiere, se puede poner aquí arriba, o si se quiere, se deja así separado. También derivar logaritmo neperiano de x cubo menos 8x por raíz de x. Bien, aquí, si pensamos en qué orden haríamos operaciones, podríamos empezar por el polinomio, luego aplicar el neperiano, aquí una composición, haríamos raíz de x y al final del todo multiplicaríamos. Así que la estructura de esta función es producto de dos cosas. Así que tenemos que derivar como un producto de dos funciones, f por g. Bueno, pues la manera de derivar f por g era seguir la fórmula f' por g más f por g'. Así que hay que hacer dos derivadas, la de la raíz de x, que ya he puesto x a la 1 medio, y la del logaritmo neperiano de x cubo menos 8x. Empezando por la fácil, x a la 1 medio es una x a la n, pero es de la tabla simple. X a la n estaba en la tabla simple, pues n por x a la n menos 1. Y yendo a la más complicada, esta sí que es una composición. Primero el polinomio, luego el logaritmo neperiano. Pues tendríamos que buscar en la tabla logaritmo neperiano de f. ¿Cómo se derivaba? f' entre f. f' derivada de x cubo menos 8x entre f. Luego, esta es la derivada de esta función compuesta por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de x a la 1 medio.
Hasta aquí la derivación. ¿Esto se puede recolocar un poco? Pues se puede recolocar un poco. En concreto, x a la menos un medio se puede poner como 1 partido raíz de x. A ver, lo de ya juntar los dos términos es otra historia, porque son dos fracciones. Raíz de x se puede poner con este numerador. Este logaritmo se puede poner ahí arriba. Pero me quedarían dos fracciones con este denominador y con ese denominador. Juntarlas no es de ninguna manera necesario. Si se hace, haría falta buscar un denominador común, que sería el producto, multiplicar arriba por lo que falta abajo y juntarlo todo en una sola fracción. Eso no tiene demasiado interés. Pero es que ni siquiera conviene intentarlo. ¿De acuerdo? Se puede dejar así la derivada y ya está. Lo que sí se suele hacer es las potencias fraccionarias o negativas pasarlas a raíz. Pero otros agrupamientos, por lo general, no tienen mayor interés. Finalmente, el ejercicio 300 proponía derivar seno de e elevado a x cuadrado. A ver, aquí primero actuaría x cuadrado, luego la exponencial y luego el seno. O sea, la composición de funciones puede incluir muchos pasos. Es como una matrioska. Tenemos una muñeca pequeña dentro de otra más grande que está dentro de otra y que puede estar dentro de otra. Entonces podemos tener funciones dentro de funciones dentro de funciones. Se puede derivar una función compuesta con muchos pasos en la composición. La cuestión es tener claro el orden en que están actuando las funciones. Si primero actúa x cuadrado, luego actúa la exponencial y luego actúa el seno, la última es la principal. Entonces tengo que imaginar que tengo seno de, y a todo esto lo llamo f. ¿Cómo se deriva el seno de f? Pues coseno de f por f'. Ahora tengo que derivar e a la x cuadrado, que a su vez es compuesta. ¿Qué actúa primero? X cuadrado. Pues de esta nueva función la f sería x cuadrado. Y la principal, e elevado a. O sea que para hacer esta derivada tengo que derivar e a la f. ¿Y cómo se deriva e a la f? Pues e a la f por f'. f' la derivada de x cuadrado. Me va a quedar coseno de e a la x cuadrado por e a la x cuadrado por 2x. Y ahora vamos a retomar lo que estábamos viendo sobre la determinación de una recta tangente y una recta normal. Recta tangente, la recta que pasa rozando a la función en un punto. Recta normal, la perpendicular en ese mismo punto a la recta tangente. Quedamos en expresarlas mediante la ecuación punto pendiente, donde A va a ser siempre el dato del problema, el punto en el que queremos hallar la recta tangente o la normal, y B va a ser el valor de I que le corresponde, obtenido siempre sustituyendo A en la fórmula de la función. La pendiente es lo que tenía que ver con la derivada. La pendiente de la recta tangente es directamente la derivada en ese punto. La pendiente de la recta normal es menos 1 partido la derivada en ese punto. Bien, pues siguiendo ese esquema, hicimos un ejercicio, el 301, y vamos a hacer hoy alguno más. El 302 nos va a pedir la recta tangente y la recta normal a esta función, arco tangente de 3x cuadrado menos 11, en el punto de abscisa x igual a 2. ¿Qué necesitamos? A, B y la derivada. La A la da el enunciado, es la abscisa del punto de tangencia. La B es el resultado de sustituir ese valor de x en la función. Vamos a la función y sustituimos el 2, entonces ya tenemos la B. Si se sustituye el 2, queda arco tangente de 1. Bien, el resultado hay que obtenerlo en modo radian. Digamos que en todos los temas de funciones es buena idea tener la calculadora en modo radian, porque hay operaciones que da igual en qué modo se hagan, pero las trigonométricas hay que hacerlas en modo radian. Pues el arco tangente de 1 en modo radian os va a dar 0,78 y pico o pi cuartos. Este es el ángulo cuya tangente vale 1.
arco tangente de 1. Y luego necesitamos la derivada de la función en el punto 2. ¿Cómo se deriva esta función? Pues esto será f y esto será la principal, arco tangente de f. Pues la derivada era f', que será 6x, entre 1 más f cuadrado. Si se sustituye el 2, queda 12 entre 2, queda 6. Con estas tres cosas ya puedo calcular las dos rectas que me piden. La recta tangente era I menos B, B es pi cuartos, igual a M. La M de la recta tangente era la derivada en el punto f' en 2, es decir, 6M por x menos a, que era el 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y de la recta normal, I menos B igual, x menos a igual. ¿Qué es lo único que cambia? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta normal? Menos 1 entre f' de 2. Como f' de 2 es 6, la pendiente quedará menos un sexto. Recta tangente y recta normal a esta curva en este punto, en el punto con esta abscisa. Otro, hallar la recta tangente, ahora solo la tangente, a esta función en el punto de abscisa menos 1. ¿Qué necesitamos? El valor de a nos lo dan, menos 1. El valor de b, pues hay que sustituir el menos 1 en la fórmula de la función. Si sustituís el menos 1 en todas las x, el resultado final es un medio. Y también vamos a necesitar la derivada de esta función en el punto menos 1. Bueno, pues aquí viene la parte gruesa del problema, ¿no? Que es hacer una derivada. Bueno, pues ¿cómo vamos a derivar esta función? Pues tenemos que reconocer un polinomio elevado a una potencia fraccionaria y negativa. Polinomio elevado a la menos un tercio. ¿Y esto cómo se deriva? Pues como f a la n. N por f a la n menos 1, es decir, a la menos 4 tercios. Y por f', por la derivada del polinomio, 4x cubo menos 15x cuadrado menos 2. Si se coloca, pues menos un tercio, esto se pasa como raíz y potencia negativas y por f'. Si se quiere, esto que multiplica se puede poner arriba, como siempre que se multiplica una fracción por una cantidad. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el menos 1. Pues si sustituimos el menos 1, va a quedar arriba 7 y abajo 16. Bueno, pues como me piden la recta tangente, esta derivada es directamente la pendiente de esa recta tangente. Así que escribiré recta tangente I menos B, que estaba calculado de antes, un medio, igual a M, la derivada que acabo de obtener, por x menos a. Como a era menos 1, x menos a va a quedar x más 1. Y esta es la recta tangente pedida. Cambiamos de vídeo y hacemos otro.